problema de salud pública de primer orden, ¿no? Bueno, pues para entender qué es lo que está pasando en esta sociedad, tengo un grupo de expertos en el que yo invito de vez en cuando, y hemos intentado formalizar lo que llamamos la percepción y la gestión del riesgo. ¿Qué es lo que pasa para que sea tan difícil y tan complicado comunicar cosas que parecían que son tan evidentes y tan simples, ¿no? Como el hágase la luz, o como no quiero que mi hijo esté cojo toda la vida, ¿no? Y este es, digamos, el inicio de esa conceptualización. ¿De dónde viene el problema? ¿Dónde creemos que viene el problema? Pues el problema viene de que vivimos en una sociedad muy compleja tecnológicamente, donde los avances tecnológicos son tales que no somos capaces de seguirlo. Es decir, no hay, en todo esto ya hay expertos de microconocimientos. Ya aquel hombre o mujer del Renacimiento que era capaz de tener en la cabeza casi el mundo, eso ahora es imposible. Y nos es imposible a todos. Es decir, un compañero que es ingeniero dice, en el fondo todos somos marujas, ¿no? O Marías. Sí, podemos ser expertos en una esquinita de un conocimiento y en el resto somos totalmente ignorantes. Eso lo estamos fenomenal cuando se nos estropea el coche. Es el acelerador, es el carburador y es dónde está y qué es, ¿no? Y nos parece que sí, que hay expertos que saben de coches, ¿no? Pero ya cuando es de medicina, ya cualquiera sabemos de medicina. No digo cuando es de ingeniería, que todos somos ingenieros, ¿no? Esta locura o esta tontuna la podemos formalizar. La formalizamos porque la ciencia es compleja. Y cuando hablamos de percepción y de comunicación del riesgo, hablamos de esta pirámide que no se encuentra, que no conseguimos que concluya. Por un lado están los expertos, que están en la cúspide de la pirámide, ¿no? Los sabios, los ingenieros, los físicos, los teóricos, que saben de lo que hablan y que no entienden que el resto no sabemos nada, ¿no? Y que creen que esto se soluciona con conocimiento, y que te dicen, no te preocupes, María Jesús, lo único que tienes es que hacer es ir y contarles las leyes de Maslow's. Digo, no, esperar un poco, porque esto no puede ser, ¿no? Y donde no entienden que el resto de los mortales nos asombre lo de los campos electromagnéticos y las ondas que no se ven y no se mueven, ¿no? Y ellos están en su mundo, y en su mundo ellos hacen informes y nos dan consejos y nos miran como dioses. Al resto dicen, ¿y vosotros qué hacéis? Y vosotros que hacéis son los políticos, ¿no? Que están en aquella otra esquina bebiendo de la ciencia, entendiendo las medias e intentando gestionar y además gestionar la sociedad, la convivencia, ¿no? Y haciendo normas o políticas, intentando apañar a todo el mundo, intentar que todos vivamos un poquito mejor y que todo el mundo esté contento, pero también están en su esquina, ¿no? Miran hacia arriba y sobre todo no quieren mirar hacia la derecha, porque a la derecha estamos el resto. Y en ese resto está la comunicación, y los medios de comunicación y la sociedad civil, y los que dicen que representan a la sociedad civil, y los que realmente la representan. Y el problema está en esa esquina. Porque esa esquina mira con absoluto desprecio a la izquierda, donde están los políticos, y con pavor a donde están los científicos, y dicen, no, yo no quiero saber nada, yo soy dueño de mi destino, vivo en una sociedad que me permite opinar, y yo no quiero todo esto que ustedes me dicen, ¿no? ¿Y cómo hacemos que esto case, ¿no? Pues malamente. Malamente. Entre todas las, no solo los teóricos, porque, claro, hoy podríamos estar hablando 5 semanas y poniendo 5.000 libros de cada una de las teorías de la comunicación y de la percepción y de la actividad social. Pero si yo he visto a alguien que lo haga realmente en la práctica bien y cuyas experiencias y conceptualizaciones a nosotros nos sirven, es un consultor norteamericano que se llama Schaffman, y que además que ha tenido la intuición, o que tenemos todos los que trabajamos en esto, es decir, esto funciona, esto no funciona, y después ha dedicado equipos universitarios a conceptualizar y a poner eso en lenguaje matemático, es un arquimidiano, no es un aristoteliano. Y antes de entrar y de hablar de Schaffman, algunos conceptos básicos, ¿no? No sé en catalán porque no sé cómo se dice, pero me imagino que tendréis la misma dificultad que en castellano, porque es igual en inglés, en francés y en otros idiomas. La diferencia entre riesgo y peligro, ¿no? Que cuando hablamos comúnmente son conceptos que mezclamos y que intercambiamos, ¿no? Y que sin embargo es importante diferenciar lo que es un peligro de lo que es un riesgo, para entenderlo, ¿no? Cuando hablemos de estas cosas. Un peligro o algo peligroso es aquello que tiene potencialmente capacidad de hacer daño, el ácido sulfúrico, el cloro, etc. Y el riesgo es la
probabilidad de que eso nos haga daño. Efectivamente, si trabajamos en una industria donde utilizan ácido sulfúrico pues hay un riesgo, el riesgo que asumimos como trabajadores de la industria. Si estamos en casa y tenemos las botellas de lejía al alcance de los niños, hay un riesgo real de que se la beban. Esa es la diferencia entre peligro y riesgo. Y cuando hablamos de percepción del riesgo, es algo mucho más complejo, porque a veces no tiene nada que ver con el peligro. La percepción del riesgo es algo totalmente distinto. Y ahora vamos a ver por qué es tan difícil la comunicación del riesgo. Porque la relación entre peligro y riesgo no es automática y a veces no existe en absoluto. Y de lo que hablamos es de algo mucho más emocional, que es la percepción. Nosotros decimos que la percepción del riesgo es una reacción individual ante un peligro o una amenaza real o ante una amenaza sentida, que puede no ser en absoluto real. Y por lo tanto es algo emocional, y por eso es tan difícil la comunicación y gestionar la aceptabilidad social. Sackman elaboró más allá, y por eso nosotros creemos que es interesante su manera de ver el asunto, porque cuando habla de percepción, y él lo utiliza precisamente para lo que vosotros queréis hablar hoy, cómo hacemos que los proyectos de infraestructuras sean aceptables socialmente y al final se puedan hacer o no. Y eso tiene que ver con la percepción que tienen los ciudadanos de ese proyecto y de cómo sienten lo que él llama ultraje en inglés, yo prefiero traducir por indignación. Si los mortales que vivimos en el territorio no nos sintiésemos indignados, no emocionalizásemos la cuestión de la infraestructura, no habría ningún problema para implantarlas. La cuestión es que tendemos a poner emoción en todo. Y en aquello que creemos que puede suponer un perjuicio para nosotros, la emoción está siempre presente. Esa emoción puede ser pequeñita o puede ser enorme y puede dar lugar a una oposición o a una aceptación. Y ahí es donde interviene la comunicación del riesgo. La comunicación del riesgo lo que tiene que intentar es responder a la indignación, nunca al conocimiento, a la falta de conocimiento. Y antes hablábamos de esto un poco, ¿no? De si es la ignorancia la que hace imposible la aceptación de los proyectos. Nosotros creemos que no es la ignorancia técnica la que dificulta el conocimiento, es algo mucho más emocional. De ese responder a la indignación, en relación con la gestión de las infraestructuras, lo que nosotros queremos es encontrar vías para gestionar la aceptabilidad, para hacer que sean posibles. Y por lo tanto, la gestión de la aceptabilidad en realidad es la gestión de la indignación. Y ahí voy a intentar avanzar un poquito más y después en la mesa redonda probablemente, yo creo que esto ya nos lo podemos, porque si no vamos más rápido no vamos a acabar. Este es el modelo de Sackman para estudiar un caso concreto. No lo vamos a desmenuzar ahora, pero sí al final de lo que se trata, cuando nos planteamos un proyecto, la habilidad de un proyecto, es intentar analizar, y después veremos los elementos de ese análisis, para intentar catalogizar la indignación en relación con ese proyecto en este gráfico. La situación ideal es en la que, diríamos, la tecnología o el peligro o la situación coincide con el nivel de indignación, es decir, cuando hay una neutralidad, cuando sí, usted se preocupa efectivamente de esto y tiene razón de preocuparse, porque evidentemente le va a inundar la huerta de su abuelo de toda la vida, entonces tiene razón de intentar que eso pase lo más suavemente posible, ¿no? Y el peor caso es el de aquel individuo, grupos de individuos o parte social que se sienten muy indignadas sin tener ninguna razón para ello. Eso yo ahora lo estoy viviendo. No sé si supongo que aquí también lo sabéis, lo del ATC en Villar de Cañas, el almacén de residuos nucleares o de combustible nuclear gastado, depende cómo lo queramos decir, en el que las manifestaciones que hay no son no solo del pueblo, ni siquiera de la región. Vienen los autocares de Valencia y de Vigo no hay nadie de allí. Entonces, claro, es la peor de las situaciones, ¿no? Donde te llega gente todos los fines de semana y donde tú no tienes ningún control, ni ninguna capacidad de respuesta ni de diálogo, no tienen nada que ver ni con el proyecto, ni con la región, ni contigo, ¿no? Esa es la peor parte y la peor situación para gestionar, ¿no?
mensajero y el medio. Yo no sé cuál es más importante de las tres, ¿no? Desde luego, si una la analizamos mal o la manejamos mal, las otras dos es un banco con tres patas que ya es inestable y cuando le fallan dos o una es imposible que se mantenga, ¿no? Y falta un elemento esencial aquí que tiene que ver con el destinatario, ¿no? Porque todo esto no tiene sentido si no piensas a quién le tienes que dar la comunicación. Y eso lo vamos a ver después, ¿no? Pero en cualquier caso, en la comunicación hay que componer el mensaje y componer el mensaje no es sencillo porque tiene que ser veraz, tiene que ser comprensible, tiene que ser adaptado al destinatario, tiene que poder evolucionar, tiene tantos qués que el componer los mensajes desde nuestra experiencia es un trabajo continuado. Nunca terminas de hacer el discurso básico que llamamos nosotros. Siempre estás aprendiendo y siempre estás modificando. El mensajero es algo esencial en esto, y eso lo vamos también a ver más adelante, porque tiene que ver con la credibilidad del que habla. Y no sé lo que pasaba aquí en el siglo XIX, ni en el XVIII, ni en el XV, pero en el XX y en el XXI lo que pasa es que no nos fiamos de nadie, que no hay un mensajero, una institución en el que nosotros reconozcamos una legitimidad y le demos la credibilidad para aceptar lo que dice como palabra de Dios. Eso se acabó. Ya no hay nadie que sea un mensajero institucional válido. Y ese es uno de los problemas esenciales con los que nos enfrentamos en la comunicación. Desde luego, los medios de comunicación no son buenos mensajeros, los periodistas no lo son. Es rarísimo un periodista que haga una buena comunicación de un proyecto de este tipo, porque los intereses y sus metodologías, incluso su formación, no tienen nada que ver con la comunicación del riesgo. Entonces, pues lo que decías antes del tema de... No solo es mala fe, que a veces es mala fe, no solo es querer poner titulares, que muchas veces querer poner titulares que no saben hacerlo. No se ponen en esa... No saben que a lo que tienen que contestar es a la indignación y no al conocimiento técnico, ¿no? Nosotros entendemos que los mensajeros que hoy la sociedad aceptamos como más próximos a nosotros y como más creíbles son aquellos que creemos que están libres de intereses. Les podemos llamar ONGs, asociaciones, lo que queramos, ¿no? Si pensamos que alguien no tiene un interés monetario, un interés político, un interés no sé qué, creemos que lo que él hace es válido y que no se equivoca además, porque podemos creer que efectivamente lo hace de buena fe, pero que no se equivoque ya incluso le damos, ¿no? Por lo tanto, en todas estas cosas, curiosamente todos escuchamos y todos escuchan cuando habléis con estos oponentes a vuestros proyectos, escuchan, realmente escuchan, no solo oyen, sino que escuchan a esos mensajeros que están fuera del sistema. Y es ahí uno de los principales problemas y dificultades que tenemos para hacer pasar los mensajes. Y después, por supuesto, el medio, cómo las cosas deben ser no solo dichas, sino tratadas. Y ahí podríamos hablar de los sistemas participativos, de hasta qué punto tienen que ser participativos, qué es lo que es un sistema participativo, ¿es mejor dar lecciones desde arriba o es preferible conseguir los consensos desde abajo? En percepción del riesgo, aunque parece que es algo tan teórico, no, hay investigadores sociales que hacen investigaciones con aparatos, ¿no? Yo soy muy descreída, entonces no soy un buen ejemplo, ¿no? Pero no me creo las cosas porque me las digan, hay que demostrármelas, ¿no? Entonces, al primero que creí lo que me decía es a Peter Lindman, porque me llevó a su laboratorio y me dice, mira, así es como nosotros determinamos o hemos llegado a estas conclusiones, no por deducción de casos que hemos visto, no, sino porque hemos puesto a la gente, les hemos leído